Bienvenida, Alejandra, a Protagonistas. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ana. Muy contenta, muy contenta. Veo la labor que ustedes hacen, he conocido, ya he visto los demás programas y realmente es un honor para mí estar aquí. Agradezco mucho la invitación. Bueno, la finalidad de este programa es conocer a nuestros artistas, a nuestros pensadores. Contame de tus inicios en Bellavista, el interior de Tucumán. Sí, yo nací en Bellavista y solamente estuve 3 años. Nací en el campo, como para que se ubiquen, llena de todas las historias propias del lugar, que el duende a la hora de la siesta, que el perro familiar, todo eso. Pero bueno, eso fue el comienzo y con mis padres, como mi padre se trasladó a Salta, a partir de los 3 años viví en Salta. Y a partir de la facultad comienza tu derrotero como escritora y comienza una prolífica obra que te define como poetisa, ensayista. Contame sobre eso. Bueno, cuando entramos a la facultad, yo llego a Tucumán y Tucumán para mí fue una maravilla a descubrir, mucho más en la facultad, porque fue en el 83, fuimos la última generación que rindió examen para entrar a la facultad y era el comienzo de la democracia. Entonces, a mí me habían aconsejado que no me metiera en el centro de estudiantes, que no escuchara nada que tenga que ver con política, con compromiso, al contrario, al prohibirme han generado mucha más la necesidad de... Toda mi vida tuve una inclinación a interesarme por los problemas sociales y a la vez tuvimos profesores que venían del exilio. Entonces tenían ellos tanto para contar y nosotros teníamos tanto para recibir y para investigar. Y cuidado que todavía existía el miedo, ¿no? Existía el miedo que no nos permitía movernos libremente al principio, pero ya íbamos con la creación de una revista de filocultura en primer año, ya era una maquinaria así, que no contábamos con la tecnología. ¿Y cuándo comienza la producción formal de tu obra? Yo, desde muy chica, mis padres fueron lectores ávidos y yo siempre digo que mi primera formación comenzó en la biblioteca infantil, en la biblioteca esa que no era infantil, era de mi casa de infancia. Mi mamá se acuerda que yo primero recitaba en forma oral. Hay una anécdota muy graciosa que me llevan a un velorio que no era conveniente para alguien de mi edad tan chiquita en Bellavista, y yo al día siguiente grafico toda la escena del velorio, las lloronas, todo, con una dramatización y bueno, entonces ahí comenzó esa cuestión de la langue materna y cómo uno después, yo comencé con narrativa. Escribía cuentos. Y así como contás esa anécdota de tu infancia, después en tu crecimiento profesional podemos ver que te interesó el psicoanálisis, te interesó el estudio por los mitos y la literatura del Noa, que la mencionaste recién. Sí. Contame acerca de eso. Recuerdo a la profesora Alba Omil, que ella dijo al principio, en primer año, nuestra querida Alba Omil de Piérola, dijo algo: ¿quiénes de los alumnos de la carrera de letras ingresaron porque escriben? Y me acuerdo que éramos 5, y con esos 5 formó un taller literario. Fue el primer taller literario en democracia con Alba Omil. Un ensayo fue lo primero que publiqué en la revista de Filocultura. Se inició la revistita, que es una reliquia, con un ensayo que es cultura. Participaban de esa revista David Skolnick, gente que
para nosotros eran así ídolos culturales, que bueno, y nos daban, digamos, nosotros no fuimos una generación parricida, al contrario, fuimos una generación que veníamos con mucha información de los movimientos de la carpa, los movimientos previos a nuestra aparición en Y paralelo a eso surge ese interés por los mitos de la literatura del NOA. Los mitos de la literatura del NOA, que se da un poquito más tarde, cuando ya comienzo también con una materia muy especial, literatura y psicoanálisis, con la profesora Julia Lessi de Nicolini, que con ella comenzamos a ver específicamente el psicoanálisis aplicado a la interpretación de los mitos y la interpretación de los sueños. Y me doy cuenta cómo todo eso influye en la poética de la mayoría de los autores que leíamos. Bueno, Borges fue alguien con el que se comienza religiosamente, pero después empezaron a entrar una serie de autores que estaban prohibidos, como Leonel Rugama, como Ernesto Cardenal, que venían todos aquel cancionero de la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez, bueno, una serie de cosas que para nosotros era un aluvión. Y ahí comenzaron las peñas folclóricas y recitales poéticos musicales. Y se sumaron músicos que a su vez estaban guardados, eran más grandes que nosotros, como el grupo Arraigo, por ejemplo. Y bueno, como les decía, como te decía, no existía la tecnología. Y por ejemplo, nosotros íbamos a presentar unas especies de cartillitas que armábamos con poemas, las repartíamos en los bares, les regalábamos a la gente para que se leyera poesía. Y también, bueno, los bares icónicos de Tucumán, El Buen Gusto, La Cosechera, y andábamos atrás de Pancho Galíndez, de Alejandro Carrizo, de, bueno, una serie de Horacio Singer, que eran mayores que nosotros, y nosotros andábamos como tomando nota absolutamente de toda la historia. Acabas de contarnos que hiciste una investigación sobre qué es cultura. Sí. De aquella época. Sí. La pregunta se divide en dos, la respuesta. Uh-huh. ¿Cuál es el concepto de cultura al cual llegaste por entonces a partir de ese estudio? ¿Y qué es cultura para vos hoy? Bien. Me di cuenta que cultura no solamente podía ser lo que uno aprendía en el lugar de estudio, ¿no? Lo que en el sistema, digamos. Cultura no podía resumirse al ámbito sistemático, al ámbito sistémico, sino que cultura también involucraba toda la cosmovisión, involucraba la historia, la política, lo social, lo económico, todos los movimientos culturales del momento, pero culturales te puedo decir que a nivel desde las comidas, ¿no? De cada provincia, yo que podía comparar la empanada salteña con la empanada tucumana, ciertas costumbres, la música. Entonces, yo en ese momento recuerdo que la última parte del ensayo dice, descubro que el término cultura no puede quedarse cristalizado, no puede quedarse cerrado una definición, ya sea de la Real Academia Española o quien fuera que quisiera sellarlo como cerrado, sino que cultura era un concepto en proceso. Dinámico. Claro, un proceso dinámico, que con los tiempos, con los distintos cambios, se iba a ir reelaborando. Entonces, si me preguntás si hoy sigo sosteniendo lo mismo, creo absolutamente que sí, ¿no? Y fíjate ahora cómo se ha ampliado el ámbito social, la tecnología nos ha brindado, ahora se nos está escapando todo de la mano con la
inteligencia artificial, todo. ¿Cómo vamos a hablar de cultura? ¿No? ¿A qué nos vamos? Siempre yo hablo, cuando armaba los ensayos, escribía los ensayos, decía aproximación a la definición de, porque nada es rígido, nada es para congelarlo en un momento del tiempo en que uno lo pensó. Y eso me lo enseñó Eduardo Rosenwein. Y salió una primera antología, y Voces del Nuevo Horizonte. Y fue presentada cuando algunos profesores que no creían en los escritores vivos, que nos decían, o sea, nosotros no creemos en los escritores vivos, nunca voy a olvidar eso, pero también recuerdo los buenos profesores que nos animaron a seguir. Y en la Feria del Libro, en el 87, no teníamos quien nos presente. No, se arma una revolución y nos negamos, el grupo que fuimos, a que nos presente quien nos iba a presentar. Porque hablaba él de una situación que nosotros no queríamos. Nos iba a plantear como revolucionarios y qué sé yo. Y nosotros, más que estudiantes de filosofía y letras y apasionados por la literatura, de revolucionarios no teníamos nada. Has hablado mucho de tu rol y de tu historia como estudiante, como integrante de un grupo universitario que atravesó por una época muy particular, sí, con sus bemoles. Ahora me gustaría que hablemos de tu rol como docente y cómo te vinculás con la gente a partir de la escritura y la lectura. Estas especializaciones en que yo me formé como mito y símbolo, como folclore y la literatura argentina, como lo onírico y su influencia en la literatura, y era preparar los programas y concursar. Por ejemplo, en Rosario La Frontera, que dependía de la Universidad de Salta, y siempre el contacto con los alumnos ha sido de pares, ¿no? Nunca esa cuestión de la distancia del profesor en un podio y los alumnos observando, esperando, no, siempre de intercambio, ¿no? Siempre esa cuestión cíclica de el que uno da, pero también recibe de los alumnos, y que los alumnos pueden transformar esos conceptos que uno le está... Una de las cosas que yo les decía siempre, no acepten nunca una verdad como absoluta. Pueden cuestionarme a mí, a quien se les antoje, porque de eso se trata el estudio, la vida. Ahora, acá tenemos tu penúltimo libro. Sí. Itinerarios del Silencio, lo vamos a mostrar. Este libro fue editado por el Ente Cultural a partir de que obtuviste uno de los premios, sí, uno de los primeros 5 premios, sí, que consistía en la edición de este libro. Tuve el placer de leerlo. Gracias. Es un libro muy acogedor sobre poesía, y te voy a hacer las últimas 100 preguntas. Cuando lees el libro, al lector lo que le pasa es preguntarnos qué ve cuando sale a caminar por la calle Alejandra. ¿Qué ve? ¿Qué observa? De eso que observa, ¿qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que la emociona? ¿Y qué es lo que la inspira? Qué maravillosa pregunta. Bueno, un poco siempre hablo de que suena como un poco loco el hecho de vivir en estado de poesía. Hay una predisposición en mi carácter, en mi manera de ser, que yo creo que la tienen muchos poetas, no, es algo especial mío, que la mirada siempre es como traduciendo, ¿no? Como traduciendo todo lo que
por ejemplo, lo que hiere, hiere más. Lo que es bello, hay una especie de hipérbole en todo lo que uno vive, una exageración constante de las emociones, ¿no? A veces las cosas nos tocan de una manera no anormal, sino muy fuerte. Supongamos, para mí una presencia fundamental es la pobreza en la calle, los necesitados. Soy muy poco de hablar del paisaje, pero sí hablo mucho de los pequeños detalles de los jardines humanos, urbanos. Hablo mucho de la naturaleza en relación a las plantas como seres vivos con nosotros. Me interesa mucho la preservación del medio ambiente. Te puedo decir que tengo fijaciones, me gusta mucho mi papá era fotógrafo, me gusta mucho la fotografía y me gustan mucho las imágenes, ¿no? Lograr imágenes que muchas veces vienen solas, pero el proceso de un poema es de cantar, ¿no? De cantar, no es a veces surge y otras veces hay que trabajarlo. No sé si respondo tu pregunta. O sea, miro lo que con exageración a veces y después tengo que tomar una distancia con eso para poderlo escribir. Muchas gracias. A vos, totalmente.